¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido a Exitosa. Qué gusto, Jesús, y bueno, acá compartiendo toda esta travesía que tenemos en el país, ¿no? Bueno, es que estas cosas deberían haber ya quedado en desuso, ¿no? El hecho de tener tamaña cantidad de problemas, pero sobre todo tardar tanto, ¿no? En dar resultados al 100% en un proceso electoral, digamos que se dio el 12 de abril y estamos, ¿qué cosa? Todavía casi a un mes, ¿no? De no saber quiénes han pasado al 100% a segunda vuelta. Por supuesto, en países como Brasil o Chile, en un día más o menos al 90% ya se tienen resultados electorales, haciendo que esta diferencia sea predictible e irreversible, ¿no? Entonces, y nosotros en el esfuerzo de modernizarnos, mira todo lo que pasó, ¿no? Porque no solamente hace falta la tecnología, sino no ser corruptos para evitar, evidentemente, traer equipos que te van a entregar el mismo día de la elección o un día antes y todo un desbarajuste, ¿no? En el fondo, al margen de la ineptitud, obviamente, de quien asumió los destinos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, todo apunta a serios indicios de corrupción dentro de la institución, ¿no? Sí, por supuesto, porque tú no vas a hacer un proceso, digamos, con la anticipación que tienes para adquirir equipos o tecnología y vas a recibir los equipos o la tecnología un día antes o el mismo día o incompletos habiéndolos recibido antes en el caso de otro tipo de equipos, ¿no? Eso evidentemente, y si te haces de la vista gorda es porque obviamente eso da indicios de corrupción, Bueno, ¿no? sobre eso tiene que responder Piero Corretto, ¿no? Quien está siendo investigado por el Ministerio Público, él y otros funcionarios encargados de que el proceso electoral sea, pues, indiscutible. Sin embargo, ni eso pudo hacer. Y yo sí, al menos en ese aspecto, soy bastante crítico porque ahí hubo un incumplimiento de funciones. Ahora, una cosa es la corrupción y otra cosa es el fraude, ¿no? Que se viene, digamos, alentando como una narrativa sobre lo que pasó el 12 de abril. Sí, claro, bueno, es una narrativa política que le funciona a los partidos políticos que no terminan de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Fue Keiko Fujimori lo hizo en todas las elecciones anteriores y de alguna forma ahora Aliaga, solo que a diferencia de la anterior elección no habían habido tantos errores de esta naturaleza, ¿no? Y la narrativa además está, digamos, alimentada vía redes sociales, o sea, tiene más músculo incluso esta narrativa hacia la opinión pública. ¿Dejaron de votar 1.5 millones de personas, desde tu punto de vista? ¿Cómo No. es que lo sostiene el señor Aliaga durante esta semana que pasó? No, de hecho, esa proyección no se puede hacer porque si tú vas a hacer una proyección social, no puedes intentar colocarla en números porque lo social justamente es un comportamiento humano, ¿no? Entonces, no puedes ejecutar medias porque cada elección es una historia distinta y las cosas que influyen sobre el electorado también. Esta semana nuestro amigo Christian Hudbacker hablaba justamente con un vocero de Renovación Popular, bastante señor enfático en sus posiciones, pero le hacía notar algo que me pareció mínimamente coherente, ¿no? ¿Y dónde están? ¿Dónde están aquellos que se quedaron sin votar? ¿Por qué es que no tienen voz? ¿Por qué es que no tienen identidad? Y él decía, bueno, pero las marchas de renovación respecto a este tema son marchas organizadas, ¿no es cierto?, de su propia digamos, militancia, pero ninguno de ellos incluso dice yo no he votado por justamente este tipo de problemas. Claro, mira, y ahora que mencionas eso, también me he puesto a recordar que en la elección anterior donde Keiko hablaba, ¿no?, de esta posibilidad de fraude, recuerdo que quizás salían algunas personas a decir, no, no sé, mi cédula estaba marcada así, etcétera. Luego se aclaraba, se desmentía, pero al menos habían personas que salían y daban sus observaciones referente a temas extraños, ¿no? Pero claro, y es que bueno, a ver, creo que los hechos y la historia electoral, no solamente del Perú y del mundo, nos asisten, ¿no? En el sentido de que si se hubiera producido un fraude general en una elección de este tipo, general tendrías indicios mucho más contundentes, pero con observadores internacionales participando aquí en el terreno que te dicen básicamente lo contrario, entonces los argumentos expuestos hasta este momento por quien todavía no tiene la posibilidad de pasar al balotaje, pues quedan, digamos, sin mayor sustento. Sí, por supuesto. Y sobre todo porque estos veedores internacionales, al final, algunos de ellos incluso pueden tener orientaciones de derecha o de izquierda en el mundo
y vienen y hacen observaciones técnicas, y todas las observaciones técnicas que hubieron en el proceso evidentemente fueron de carácter o logístico o de impuntualidad para abrir las mesas, pero no fueron más allá ni siquiera insinuar que había la posibilidad de fraude. Focalizado, ¿no? Sí, por supuesto. Quiero que hablemos de esto en exceso porque, digamos, o sea, hay cosas que se van dando y que creo que están ya muy alejadas justamente de lo que es el respeto a las instituciones. La OMP ha sufrido claramente un serio problema de credibilidad y no sé si lo vaya a recuperar de aquí a la segunda vuelta con quien está. Pero el Jurado Nacional de Elecciones es en este momento la última instancia que tiene que decidir finalmente qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, defender al menos esa institución es lo que nos corresponde. Sí, por supuesto. Fortalecerla y evidentemente creo que hasta ahorita tienen el respeto por la mayor parte de opinión pública en relación a justamente el impartir justicia electoral en la contabilidad de los votos, en las observaciones. Y recordemos, Jesús, que si no cuidamos las instituciones, no podemos llamarnos demócratas tampoco, porque las instituciones son la columna vertebral de la democracia. Ahora, entiendo que ayer han ido a su casa a protestar, eso debería meditar una denuncia. Espero que el señor Burneo lo haga, aunque ya públicamente su institución se ha pronunciado. Pero, al Jurado Nacional de Elecciones se le tiene que dar, digamos, la libertad para poder decidir. Y en ese sentido, no solamente estamos hablando de la militancia de Renovación, sino también del alcalde de Lima, que es un jugador que forma parte justamente de ese partido, ¿no? Y ha presentado él, a manera personal, una acción ante el Tribunal Constitucional. Y a mí me llama la atención también el hecho del Consejo Metropolitano, que pide una demanda competencial. Y yo lo decía, pero ¿demanda competencial de qué? Si finalmente el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia en este tipo de circunstancias. Claro, lo que pasa es que hay una medida legal cuando una institución autónoma, digamos, alguna persona o algún grupo de personas siente que deriva de y que su acción de alguna forma no es completamente legal o ordenada, acuden a las demandas competenciales. Incluso cuando el Jurado Nacional de Elecciones vaca a un alcalde, etcétera, por lo general, quien quiere seguir peleando en el ámbito legal trata de observar o encontrar algún recurso o que el procedimiento no es adecuado, etcétera, para intentar llegar a esa instancia que, por supuesto, incluso esto no se resolvería nunca a tiempo porque los tiempos no dan. Y justamente ese es un argumento importante, el tiempo, porque el Jurado Nacional de Elecciones, en su decisión de no llevar a cabo elecciones, digamos, complementarias, aunque el término está mal utilizado porque no existe la figura complementaria de elecciones generales, ha dicho que tenemos que cumplir con el calendario. Este es inalterable, es por ley además. Por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Además que por ley constitucional, porque para eso se necesita un procedimiento y es que el presidente de la República convoque, mínimamente, ¿o me equivoco? Sí, por supuesto. Además que, a ver, primero que no existe, entonces uno no puede hablar de algo de lo que no está regulado legalmente. De hecho, en opinión de muchos, ni siquiera se debió dar la elección complementaria inicial del día siguiente. Que esa es otra discusión que va a abrir un frente, porque para más adelante. Claro, lo que evidentemente has hecho con eso es abrir un poquito la puerta, ¿no? Claro, porque esto no tendría por qué quedar como precedente, sino lo tendrías para futuras elecciones. Tiene que ser zanjado de inmediato. Sí, entiendo que fue exclusivamente por la situación atípica en la que se dio, correcto, y la presión política en ese momento. Claramente la OMP tenía más de un problema. Su problema no solamente había sido el procedimiento, sino logístico y muchos y una gran cantidad de otros más adicionales. Entonces, lo que ocurrió es que las instituciones electorales en ese momento cedieron a la presión porque sabían que eran parte, evidentemente, del problema y quizás de forma muy diferente en elecciones anteriores. Por el hecho de no haber fiscalizado. Correcto. Con mayor... Sí. Correcto, o sea, sabían que habían algún tipo de responsabilidades y al final, sea el candidato López Aliaga o sea cualquier otro candidato, podía ir no solamente por la vía jurídica, sino también por el Ministerio Público y otras entidades más. Bien, estamos conversando con Enzo Helguera, analista político. Tenemos que ir a una pausa y regresamos en breve. Estamos analizando cuál es el estado actual de nuestras elecciones desde el 12 de abril en adelante. Volvemos.
El otro día el WhatsApp de mamás del cole estalló. ¿Otra vez gripe? Sí. Ya estoy listo. Ayúdalos a protegerlos con Bonle Protección, fortificada con vitaminas A y D que apoyan el sistema de defensas de tus hijos. Bonle Protección, a 2.50 soles. La oportunidad de hacer crecer tu marca está en los exitosos de Exitosa. Aquí tu emprendimiento, tu negocio y tu marca serán los verdaderos protagonistas. Un programa dinámico y entretenido, donde nosotros seremos la imagen de tu marca y juntos haremos televisión, radio y redes sociales. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la noche. No te pierdas los exitosos de Exitosa. Llegó el sábado y no sabes qué hacer. ¿Cansado del tráfico y de la rutina de la semana? Tranquilo, que Exitosa tiene la solución para tu fin de semana. Su programa Exitosa, sábado, buen fin de semana, siempre gustosa de poder conectar con el público. Tus artistas favoritos, los actores del momento, veterinarios y expertos legales te asesoran en vivo. Evitar darle herramientas al inquilino para que mañana se nos pueda hacer difícil poder recuperar el bien, elaborar un buen contrato, ¿no? Exitosa sábado, el programa que te divierte y te resuelve la vida. Katiuska Torres Aybar espera tus llamadas todos los sábados de 3 a 6 de la tarde. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Consejos para el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito. Los vehículos deben ser conducidos con las puertas, capot y maletera cerradas. Está prohibido transportar personas en la parte exterior de la carrocería o permitir que sobresalga parte de su cuerpo. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Entérate de las noticias más importantes, con información precisa, en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. La temperatura en Lima 21 grados, Ayacucho 13, Cusco 13 grados, 8 de la mañana con 30 minutos. Desde los estudios de Exitosa, el experto en temas electorales, Enzo Helguera, consideró que la narrativa de un presunto fraude en la jornada electoral del 12 de abril ha tomado fuerza a raíz de los graves errores registrados por parte de la OMPE. Sí, claro, bueno, es una narrativa política que le funciona a los partidos políticos que no terminan de pasar a la segunda vuelta. No fue Keiko Fujimori lo hizo en todas las elecciones anteriores y de alguna forma ahora Aliaga, solo que a diferencia de la anterior elección no habían habido tantos errores de esta naturaleza, ¿no? Y la narrativa además está, digamos, alimentada de vía redes sociales, o sea, tiene más músculo incluso esta narrativa hacia la opinión pública. En otros temas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, finalizó los trabajos de refuerzo del puente Pauluncho, ubicado en el kilómetro 158 del tramo Siguas-Huacrachuco, región Huánuco. La infraestructura presentaba afectaciones por erosión y asentamiento en su apoyo izquierdo, originadas por filtraciones de un canal de regadío y las intensas precipitaciones, lo que comprometía su estabilidad y la seguridad de los usuarios. Por otro lado, Senami informó que del 1 al 9 de mayo se prevén condiciones atmosféricas variables en la zona sur de Cajamarca y la zona andina de La Libertad, las cuales podrían influir en las actividades agrícolas y ganaderas. Ante estas condiciones, advierten un riesgo agroclimático de nivel moderado a alto para la actividad agrícola debido a la ocurrencia de lluvias, ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna,
lo que podría afectar la calidad, sanidad y almacenamiento de los cultivos. 8 de la mañana con 33 minutos. Tú estás en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. Continuamos en Hablemos Claro con Jesús Verde. Bien, estamos nuevamente aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde, hoy es 2 de mayo, si no me equivoco. Estamos en Hablemos Claro de los sábados, a propósito de la semana que viene, un nuevo mes. Y este mes, por fin, deberíamos tener ya las elecciones al 100%, ya un resultado definitivo del balotaje de quienes pasan, y esto a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Para terminar esto, estamos conversando con Enzo Helguera, analista político, y además tiene esta encuestadora Imasolu. Para terminar este tema del Jurado Nacional de Elecciones y todo lo que viene más adelante. Se entiende que el 7 de agosto, o sea, el viernes, tendría que terminar ya el trabajo de los jurados electorales especiales y del propio Jurado Nacional de Elecciones en cuanto al tema de las actas observadas. Una vez que estas ya han sido definidas, vuelven a la OMPE para el cómputo, ¿cierto? Por supuesto. Ok, ahorita tenemos resultados al 97.449%. Dicen que hay algo así como que más o menos contabilizadas 90.400 y para envío a los jurados electorales 2.366. Bueno, esto ya en realidad termina en breve. Y la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga es casi 20.000 votos. Y ya Correcto. esto, en realidad, con esas 2.366 por contabilizar, digamos que no habría una mayor variación en el resultado. Sí, ya es una tendencia bastante marcada y a estas horas del partido, digamos que todas las posibilidades de que esta balanza se vaya a favor de uno u otro candidato están mucho más claras. El Jurado Nacional de Elecciones, con la forma como ha estado resolviendo las actas que iban a ser válidas o no, evidentemente esos resultados terminaron aumentando más la diferencia en favor del candidato Roberto Sánchez. Bien, vamos a hablar ahora del escenario del balotaje. Entiendo yo que tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han iniciado ya actividades proselitistas en el contexto de que ya se dan obviamente como candidatos que van justamente a esta contienda. No falta mucho en realidad, casi una. Precisamente ellos ya iniciaron todo el incremento de su campaña electoral. Solo a los días estaba nuevamente en estas visitas que va realizando. Creo que es la que evidentemente adelantó Claro, pero el asunto es que Roberto quiere repartir algunos ministerios, o lo ha dicho públicamente, seguro emocionado con los resultados electorales, pero ahora va a tener que replantear bien cuál va a ser su equipo, ¿no? En el caso de Roberto Sánchez, si bien es cierto que Keiko está iniciando actividades proselitistas en el sur para tratar de captar más votación de esa zona que le es bastante
adversa, Roberto Sánchez tiene que hacer lo propio aquí en Lima, que es el bolsón electoral más importante de todo el país. Por supuesto. El que define una elección. Por supuesto. Pero justamente para llegar a Lima, obviamente tienes que darle seguridad, ¿no? ¿Sabes qué pasa con Roberto Sánchez? Para que el público lo sepa, que a Roberto Sánchez, antes de llegar al 12 de abril, el 30% no lo conocía. Así es. Entonces, la estrategia de Roberto Sánchez ha sido ese sombrero. El sombrero es finalmente el que le da identidad a Roberto Sánchez por encima de sus propuestas, porque se asume como, digamos, la continuidad de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Que es este voto que dicen es un voto reivindicativo, más no por él como candidato, ¿no? Sí, claramente. De hecho, justamente por la falta de esa identificación es que, por ejemplo, en Lima no le asegura sus votos para ser diputado, porque también postulado como diputado a la vez, y él pensó que por la visualización que tenía en Lima podía captar una votación importante y tenerla con seguridad su pase. Entonces, yo creo que incluso de manera casual y no planificada tiene este acuerdo con Pedro Castillo, y seguramente hasta el mismo Pedro le ha dicho ponte mi sombrero, ¿no? Literal ha sido así, no ha sido un estudio que se ha hecho. No. Es que era lo, digamos, que era lo más primarioso el hecho de utilizar ese símbolo, llegar hacia este nivel y poder de alguna manera, con poco, ¿no es cierto?, ganarle a Rafael López Aliaga. Sin embargo, Lima es bastante adverso. Yo soy de las personas, y el público que lo sepa, que dice de que tanto la derecha popular que representa a Keiko Fujimori como la izquierda radical que representa a Roberto Sánchez tienen historia. Así es. Y ambos tienen, y se lo decía a Manuel Rosas esta semana y a Nicolás, están llegando, digamos, dos candidatos que tienen historia, y no de la buena, sino de la mala. Keiko Fujimori, obviamente, con todo lo que significa el legado de su padre, ¿no? Y el 5 de abril, ¿no?, que lo llevó a ser considerado un dictador y un golpista. Y Pedro Castillo tiene un 7 de diciembre que bajo esas mismas características, es decir, ambos tienen básicamente... Se parecen... Los mismos... El mismo accionar, ¿no? Así es. Sí, ideológicamente diferentes, pero mira, las dictaduras no tienen banderas. De derecha o de izquierda, toda dictadura o aquello que se acerca a la dictadura es mala. Desde mi óptica es que ambos asumen justamente esa posibilidad ante cualquier tipo de circunstancia adversa justamente para lo que podrían ser sus gobiernos, ¿no? Sí, correcto. El fujimorismo además siempre ha postulado de que ellos no fueron dictaduras sino una demodura, ¿no? Sí. En cambio, Juntos por el Perú se entiende perfectamente que eso podría pasar. No por nada tienen una alianza con Antauro Humala, que sabemos perfectamente cómo es que podría accionar, ¿no? Sí, correcto. Y el asunto es que esto no le va a dar seguridad para conquistar los votos de Lima Metropolitana. Es más, recordando en las elecciones anteriores, los candidatos que le han terminado ganando a Keiko Fujimori, recordemos, Ollanta se sacó el polo rojo y se puso el polo blanco, es decir, se acercó más hacia el centro, y todos los candidatos que en segunda vuelta le han ganado a Keiko Fujimori han hecho lo propio, ¿no? Sin embargo, no sé si Roberto Sánchez comprende esa lectura o si finalmente va a confiar en el colchón electoral que podría creer que es suficiente para ganarle la elección, pero tendría que evaluarlo muy bien, ¿no? Bueno, son escenarios que se van a dar ya en los próximos días. En realidad ya estamos en segunda vuelta electoral, o sea, muy al margen de la pataleta de Rafael López Aliaga, que creo yo esta semana se le tiene que acabar, ¿no? Bueno, ya no la puede sostener, digo. Yo creo que incluso van a tratar de acudir a tribunales internacionales porque, digamos, es el manual de el que quede en tercer lugar lo hace, ¿no? Keiko lo hizo. Sí, claro. Entonces, veo que podría ser ya un contexto un poco más light en ese sentido y que políticamente lo manejan y le sirve, ¿no? Le suma, digamos, a su electorado, ¿no? Bueno, pero en todo caso... Entonces, vamos viendo que esta semana vamos a tener la definición del Jurado Nacional de Elecciones, esperemos, aunque creo que la proyección es hasta el 15 de mayo, y hay una virtual segunda vuelta con dos candidatos que están haciendo campaña, y claro, ya más o menos vamos perfilando las estrategias, pero lo otro será, como tú bien lo señalabas, el hecho de ver con quiénes se van asociando, y ahí tienes al menos 5 partidos políticos con los que tienes que conversar. Uno es López Chao, luego viene el partido de Carlos Álvarez, el de Ricardo Belmont, ¿no? El de Jorge Nieto y el mismo Rafael López Aliaga. Sí, ¿no? Que con él va a ser la conversación más difícil porque evidentemente los ánimos están caldeados, ¿no?
las personas de su entorno han dicho que siempre apoyarían la opción democrática, pero lo han dejado ahí, ¿no? Bueno, existe lo que se llama libertad de conciencia digamos, en los afiliados a un partido político. Claro, y podría finalmente dejarlo de esa forma, sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Tendría que pasar eso, ¿no? Porque no creo que Renovación vaya a votar por Roberto Sánchez, ¿o a ustedes les parece luego de estar todo ese tiempo demonizando a la izquierda de alguna manera, ¿no? No creo, definitivamente. Bueno, eso, tenemos mucho pan por rebanar, te vamos a tener seguramente en los próximos días a lo largo de la programación de Exitosa. Gracias. Va a ser por con todo visita. gusto. Bien, gracias a Enzo Helguera, analista político a esta hora de la mañana. Vamos ahora a establecer comunicación con David Chiroque desde Chiclayo. David, buenos días. Así es, información en vivo. La provincia de Chiclayo registra actualmente 93 casos confirmados